Los detectores que midieron por primera vez ondas gravitacionales usan una tecnología que se empezó a pensar hace casi 50 años. Algunas cosas toman tiempo en madurar. Esta tecnología es bastante conocida, se la llama interferometría. La idea es que tenemos un haz de luz, un láser ahora, que se divide en dos por un semiespejo. La luz viaja hasta espejos que reflejan estos haces de luz y se encuentran de nuevo en donde se dividieron al principio y salen hacia un detector. Tenemos una fotocélula viendo cuánta luz sale de este aparato que llamamos interferómetro. Si estas dos distancias son iguales, cuando vuelven estos haces de luz y salen, interfieren destructivamente. Porque recordemos que la luz es una onda que tiene un campo que sube y baja en amplitud, así que si tenemos dos ondas que suben y bajan, cuando una sube la otra baja, se cancelan una a otra. Así que si estos dos brazos del interferómetro son de la misma distancia, las dos ondas se cancelan a la salida y si ponemos una fotocélula no hay luz. Sin embargo, si pasa una onda gravitacional o si se mueve algún espejo, esta distancia no va a ser igual a esta distancia y cuando las dos ondas salgan del interferómetro no se van a destruir exactamente. Va a haber una pequeña diferencia de fase y entonces en la fotocélula que tenemos a la salida podemos ver luz. Y si viene una onda gravitacional, lo que vamos a ver es que hay más luz, menos luz, más luz, menos luz, y eso nos está diciendo que estas distancias se están cambiando de manera sinusoidal. Por supuesto, las distancias que estamos midiendo son muy pequeñas y los espejos que uno puede usar no se quedan exactamente quietos. Así que en realidad lo que uno ve a la salida es una cantidad de luz que está cambiando todo el tiempo de amplitud, midiendo la diferencia de distancia de estos dos brazos, pero es simplemente ruido. Lo que uno ve es una señal que es ruido. La manera en la que sabemos que es ruido y no una onda gravitacional es porque tenemos dos de estos detectores. Tenemos uno en el estado de Luisiana, en un pueblito que se llama Livingston, y otro en un lugar que se llama Hanford, en el estado de Washington, en el noroeste de Estados Unidos. Es decir, tenemos uno en el sureste y otro en el noroeste de Estados Unidos. Si vemos una onda gravitacional, o escuchamos, como nos gusta decir, una onda gravitacional, va a producir una señal en estas fotocélulas que están a 3.000 kilómetros de distancia, pero van a producir la misma señal. Si es ruido, el ruido va a ser distinto acá que allá, y entonces sabemos que no es una señal astrofísica. ¿Cuán sensibles se pueden hacer estos detectores? Bueno, lo primero que se dijo cuando se pensaba en construir estos detectores en los 70, hubo físicos en Caltech y MIT que empezaron a pensar cuán sensibles se pueden hacer para detectar estrellas de neutrones y agujeros negros. Dijeron, bueno, tienen que ser kilómetros de largo. Pero aún con kilómetros de largo necesitamos hacerlos muy sensibles, a diferencias de distancias que sean no solo más chicas que la distancia de un átomo, que el diámetro de un átomo, sino que el diámetro de un protón, una milésima de protón. Ese era el objetivo de precisión. Tomó un tiempo hacer experimentos que probaran que había alguna tecnología que podía hacer esto posible, que había láseres, que había maneras de instalar estos espejos, que había maneras de hacer vacío por el que viajara el láser para poder viajar en línea recta y no en curvilínea. Y
Todo eso se propuso a la Agencia Nacional de Ciencia en Estados Unidos y tomó un tiempo convencer en gastar el dinero que hacía falta para construir estos dos observatorios. Pero se construyeron en los 90. En los 90, hace casi 30 años ahora. Aún cuando se construyeron, se sabía que la tecnología que existía para hacer estos interferómetros tan sensibles como se querían hacerlos, no iba a alcanzar. Iba a alcanzar para ver una señal de ruido de 10 a la menos 21 o de una milésima de protón, pero no para ver señales de esa amplitud, que es lo que se esperaba medir. Había que esperar a que viniera tecnología mejor, pero mientras tanto había que construir los observatorios y probar esa tecnología. ¿Qué clase de tecnología estamos hablando? Bueno, primero, como decía, el láser tiene que viajar en vacío, porque cuando la luz viaja en aire, el índice de refracción del aire va cambiando de acuerdo a la temperatura, el movimiento del aire, y va cambiando la distancia que mide el láser. Así que el láser tiene que viajar en vacío. Eso quiere decir que tenemos 4 kilómetros de vacío a cada lado en tubos que tienen casi 1,5 metros de diámetro. Un sistema de vacío en volumen, uno de los más grandes del mundo. El láser tiene que ser un láser estabilizado en frecuencia, en amplitud, y aún así, cuando es el mejor láser del mundo, necesita andar continuamente y además vamos a estar limitados por el ruido cuántico del láser. Ese es uno de los ruidos fundamentales. Porque al poner una fotocélula, en realidad lo que estamos haciendo es contando fotones. Pero cuando uno cuenta fotones, hay una incerteza cuántica en el número de fotones que se cuenta. Mientras más fotones se cuentan, menor es la incerteza. En la primera generación de tecnología que se usó en los detectores LIGO, se usaba hasta 20 vatios de potencia en el láser. En el LIGO avanzado de segunda generación que estamos usando ahora, con el que se detectaron ondas gravitacionales, se pueden usar hasta 200 vatios de potencia. Todavía no se están usando tantos, pero se pueden usar muchos más fotones para reducir la incerteza cuántica. Los espejos, como decía, si los espejos se mueven, eso también va a producir una señal, que no va a ser señal astrofísica, va a ser ruido, pero va a ser un cambio de distancia en los brazos del interferómetro. Así que, ¿cómo hacemos para que los espejos no se muevan? Lo que hacemos es colgar estos espejos en péndulos. En el LIGO inicial, en la primera generación, teníamos estos espejos que son espejos grandes, no espejos chiquititos como los que usamos en laboratorios, sino espejos que en LIGO inicial tenían 10 kilómetros de vidrio, 10 kilos de vidrio, el peso era 10 kilos, en LIGO avanzado tenemos 40 kilos. Espejos que pesan 40 kilos de un vidrio pulido con la mejor tecnología que existe. Pero estos espejos estaban colgados en péndulos. ¿Por qué es bueno un péndulo? Un péndulo es una de las maneras más antiguas, no solo de medir tiempo con los relojes de péndulo, que no es para eso que lo usamos aquí, sino para reducir el ruido sísmico, para reducir la influencia del movimiento de la Tierra. La Tierra se está moviendo siempre, a muchas frecuencias distintas. Nosotros queremos hacer nuestro detector sensible a frecuencias de alrededor de 100 o unos cientos de ciclos por segundo, o 100 hercios, o unos cientos de hercios. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, les decía que colgamos la masa de hilos como si fuera un péndulo. ¿Y por qué ayuda esto? Porque en realidad ayuda a frecuencias altas, que son las que queremos. A frecuencias bajas, como a las frecuencias a las que se producen los terremotos, pero también a las frecuencias a las que el suelo se mueve con mayor amplitud, se mueve muy despacito y así el péndulo se va a mover con la misma amplitud. Hay
una frecuencia que se llama frecuencia de resonancia, que si el suelo o el punto de suspensión se está moviendo a esa frecuencia, el péndulo se va a mover muchísimo más. Por eso se llama resonancia. Tenemos que tener sistemas de manera de evitar que se mueva a esa frecuencia. Pegamos imanes y tenemos electroimanes de manera de empujar en el espejo. Pero a frecuencias más altas que esa frecuencia de resonancia, por ejemplo, en general es cuando se mueve una vez por segundo, cuando este péndulo se quiere mover muchísimo, pero no lo dejamos. A frecuencias más altas, cuando el punto de suspensión se está moviendo muy rápido, el péndulo se mueve poquísimo. O sea, a baja frecuencia se mueve todo junto. A la frecuencia de resonancia el péndulo se mueve muchísimo y a altas frecuencias el péndulo casi no se mueve. Y eso es lo que queremos. Queremos medir distancias, cambios de distancias a estas frecuencias más altas que la del péndulo. En LIGO inicial usamos este espejo de 10 kilos colgado de fibras de metal. En LIGO avanzado, es avanzado, entre otras cosas, porque usamos una masa de vidrio, el espejo, colgado de fibras de vidrio, de otra masa, colgada de otra estructura, colgada de otra estructura. Es decir, tenemos un péndulo cuádruple. Y este péndulo cuádruple multiplica este efecto de suspensión por 4 potencias, es decir, tenemos 4 órdenes de magnitud mejor porque usamos esta tecnología.